Todos tenemos algo que contar. No importa qué tan reservado sea, siempre habrá un tema, un suceso, una historia, un sentimiento, algo que tienes ganas de compartir con alguien. Todos tenemos algo que contar y en esta ocasión hablaremos de dos relatos de un autor sumamente querido por los amantes del terror cósmico. Relatos que espero no conozcan, pues tienen elementos interesantes que para estas noches de Halloween creo que te caerán de lo mejor. Hoy hablaremos de El alquimista y el extraño del autor Howard Phillips Lovecraft. Hola, bienvenido a Caso 65, me presento, yo soy Reinhardt y a mi lado se encuentra mi fiel colega. Hola, ¿cómo están? Pónganse cómodos, vamos a comenzar. Bien, y aquí con nuestro segundo episodio especial del mes del terror y ya platicamos un poquito de lo que fue el fantasma de la ópera y te recordamos que si nos quieres acompañar en un live donde contaremos un poco de macabrosas experiencias y misteriosas pláticas, te esperamos en Instagram este 31 de octubre que es martes. Pero bueno, ¿qué te parece si platicamos un poquito sobre nuestro queridísimo Lovecraft? Un autor que es muy importante para mí y que gracias a ti conozco. Primero, cuéntanos, mi chaps, ¿cómo conociste los relatos de Lovecraft y qué impresión te ha dejado? ¿Este autor ya tiene un lugar en tu corazón? Vaya, no esperaba la pregunta, perdón. Sí, lo conocí, la verdad, gracias a mi hermano mayor. Él, pues, creo que fue el que me inculcó leer mucho. También, pues, viene de familia. Mi mamá siempre tuvo libros y demás, ¿no? Entonces, mi hermano es el que compra estos libros y obviamente, como lo mencionamos en el primer episodio, el caso de Charles Dexter Ward es el primer libro que leí de H.P. Lovecraft y pues más que nada se ganó un lugar en mi corazón por lo que me contaba mi hermano, justamente los relatos de su terror cósmico y por los diferentes temas que llega a abarcar, por este tema del terror cósmico, que no es como tal terror que vemos hoy en día, sino que te invita a temerle a la inmensidad de las cosas. Se ganó un lugar en mi corazón y siempre actualmente me da mucho miedo la inmensidad del espacio. Yo creo que es justamente por este autor. Y pues sí, fue el primer libro que leí de él, gracias a mi hermano. Y pues obviamente tú y yo ya nos conocíamos, terminé de leerlo. Fijo, quise que lo leyeras. Sí, de hecho, pues yo también el primero, gracias a ti, el que conocí fue el caso de Charles Dexter Ward y me acuerdo que la primera vez que lo leí, bueno, cuando me lo prestaste, creo que tenía un viaje o algo así de que iba a pasar horas en carretera y pues yo creo que me duró la ida y la vuelta. Sí. O sea, y fue algo que realmente nunca había leído algo así, porque fue aparte de estas novelas como un poco de detectives, también daba ese miedo junto a muchas cosas que no creí que fuera legal juntar en un libro. O sea, fueron muchos elementos que la verdad por eso también me gustó, se ganó un lugar en mi corazón y ahora ya cada libro que leo, ya sea de fantasía, de cualquier tipo, siempre lo ando comparando con este tipo de relatos de Lovecraft. Sí, y bueno, por algo le nombraron a Lovecraft como el padre del terror. Y bueno, sus libros los escribió en 1800, a lo mejor ahorita no da tanto miedo, terror, pero fue el precursor, fue el que inició todo esto. De hecho, justo de eso vamos a platicar un poquito el día de hoy, porque te tengo muchos autores parecidos. Ajá. De los que Lovecraft se inspiró. Ok. Entonces, sí, es el padre del terror como lo tenemos, pero yo creo que todo eso que él juntó, toda esta amalgama de inspiraciones y claro, lo que él vivió, que en un momento les voy a contar, fue por lo que hoy en día es tan conocido, creo yo. Pero bueno, ya conocemos un poquito del trasfondo, por lo que comentamos que este autor pues es de terror principalmente. Él es de finales de los 1800, principio de los 1900, por ahí son sus relatos. Y bueno, vamos a contarles un poco de su biografía para conocerlo antes de pasar a los relatos que quiero compartir en esta ocasión. Howard Phillips Lovecraft, nacido un 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, en Estados Unidos. Fue el único hijo de Winfield Scott y Sarah Susan Lovecraft, y de hecho mucho se dice que la inspiración de Lovecraft para escribir tanto misterio y horror surge de los momentos en los que él veía a su padre en sus crisis. Él tenía crisis nerviosas que empezaron cuando Howard tenía 3 años, y de hecho su padre fue ingresado en un centro psiquiátrico y declarado
legalmente incapacitado Ok. después de un fuerte episodio de estas crisis. Entonces, desde pequeño presentaba conductas que también serían incluso un poco raras y extrañas para épocas modernas, pues se dice que él leía poesía desde los 2 años. A los 3 años ya era capaz de leer. O sea, él recitaba poesía, perdón, él pues se aprendía estos versos, los recitaba. A los 3 años ya sabe leer, ya es capaz de leer. Y empezó a escribir cartas y correspondencia a los 6 años. Entonces, todo esto desde casa, claro, pues pasaba por una enfermedad por la que no pudo acudir al colegio hasta cumplidos los 8 años. Pero Ok. solo duró un año en el colegio y lo abandonó. No era para él. No, esto no era para él. Y pues yo me imagino que por tanto tiempo aislado, tal vez de los niños de su edad, pues me imagino que no se pudo adaptar, no se pudo acoplar y pues bueno, regresó a los estudios en casa a los 9 años. Entonces, estamos hablando que eran los inicios de 1990, en pleno auge de la época victoriana y claro, muchos de los relatos de famosos autores góticos de la época. Lovecraft se dice gustaba mucho de leer estos autores como Lord Dunsany, Algernon Blackwood, Robert W. Chambers y el famosísimo Edgar Allan Poe, entre los más famosos, porque claro, hay más autores. Lord Dunsany es un escritor inglés y irlandés, que me parece que el término es anglo-irlandés, pero no estoy muy seguro. Era inglés e irlandés. Y escribió terror y alta fantasía inspirada en leyendas irlandesas, sobre todo. En esto que serían gnomos, hadas y este tipo de leyendas. Incluso se dice que este autor también llegó a inspirar a J.R.R. Tolkien, Uf. que es el autor de los libros del Hobbit y El Señor de los Anillos, entre muchos otros. Sí. Y su nombre real era Edward John Morton Drax Plunkett, el 18º barón de Dunsany. Nombres irlandeses. Claro, no, y aparte siempre dicen, para escribir un libro tienes que tener un alter ego. No, sí, claro. Entonces era... Pero se me hace curioso que optó por la cultura irlandesa. El escribir de fantasía, yo creo que tal vez él fue de los precursores, tal vez en la alta fantasía, Sí. que es esto de gnomos y hadas, la fantasía oscura es ya más lo medieval, demonios, este tipo de cosas. Pero me imagino que para la época también ha de haber sido muy... Este escribe de fantasía, este escribe de cuentos de hadas, Sí. cuando en realidad cuando te pones a leer lo que realmente escribían, era algo sumamente complejo que sienta las bases de la fantasía moderna y no sé, me siento un poco triste de que sean tan desperdiciados todos estos talentos. Es que siempre pasa, o sea, como le digo, fuera de los libros, como le pasó a Van Gogh. Ah, claro. O sea, creo que solo vendió una pintura y cuando muere, años después, se vuelven populares y famosas. Entonces, siempre pasa con los autores. Y de hecho, tal vez algo parecido pasó con Lovecraft, pero por ahí del final del episodio lo vamos a descubrir. Así es de que pónganse atentos. Y también, bueno, de los otros que se inspiró es este Algernon Blackwood, que escribió Los Sauces. También un relato que se llama El Wendigo, que en un futuro episodio posiblemente hablemos de ellos. Sí. Pero más que contar la historia, lo que hacía Algernon Blackwood era contar lo que experimentaban los personajes y lo que le valió el título de ser un autor de terror puro, porque no era tanto del ambiente, si un monstruo los perseguía, sino transmitir lo que sentían los personajes era el fuerte de Algernon Blackwood. Uh-huh. Robert William Chambers, con este hay que tener cuidado porque hay otro autor que se llama Robert Chambers que escribió acerca de la distinción de especies o algo parecido y ese tipo de cosas, pero el de miedo es Robert W. Chambers. Hay que buscar la W. Sí. O Robert William Chambers. Este tiene en su repertorio la famosa antología conocida como El Rey de Amarillo, conformada por 4 relatos. Y bueno, podemos decir que... ¿qué más podemos decir de su otra inspiración que fue Edgar Allan Poe? Que más que nada revolucionó el género de la literatura con los relatos cortos. Sí. Y claro, por su énfasis en el terror, de la cual podemos ser partícipes leyendo su novela más famosa, El Cuervo. Claro. Entonces, poco a poco les mencioné como el fuerte de estos autores, que es de lo que hoy en día también se le conoce a Lovecraft, que son cuentos cortos, que es sentir el miedo, más que el miedo a la criatura, el miedo en sí, y
tal vez un poco la fantasía, esto de los dioses, de las leyendas. Poco a poco iremos rescatando estas influencias que rescató Lovecraft de los autores, pero dime, Chaps, ¿tú conocías alguno de estos autores o alguno de estos libros? Y también, ¿tú has sentido miedo leyendo algo? Qué buena pregunta. Ok, sí, autores, obviamente conocía a Edgar Allan Poe, conozco El Cuervo, no lo he leído, pero por falta de tiempo, no por falta de ganas. Lo que conoces es el de los Simpsons, ¿no? Exactamente. La casita del terror. Exacto. Eh, Fuera de eso, no conocía a los demás autores, pero sí me parece bastante atinado lo de rescatar, digamos, que le heredó cada uno de estos autores a Lovecraft, porque a mi parecer lo formaron. O sea, es Lovecraft y sus libros son lo que son hoy en día por que haya leído a esos autores y por tratar de rescatar lo mejor, entre comillas, de ellos. Y miedo leyendo un libro, es que está difícil. Yo en su momento, tal vez no leyendo, pero por adentrarme en una historia, me acuerdo que cuando era más joven, las creepypastas Uy, sí. me daban un montón de miedo, pero me acuerdo que ahora sí, ya cuando yo leí creepypastas, que en su momento no eran narradas, porque también era mucho de Loquendo y este tipo de cosas Sí, que claro. no me gustaba para nada, prefería leerlas a escuchar Loquendo. Entonces, cuando empecé a leer creepypastas, yo me acuerdo que fue de los primeros que leyendo algo, o sea, sin verlo, solo de imaginármelo y leerlo, realmente me empezó a dar miedo a algo. Sí. Entonces me acuerdo que eso fue los primeros inicios de realmente eh, sentir miedo. Lo digo porque están clasificados como libros de terror. Entonces por eso te pregunto si realmente sí le hace justicia al género en tu caso. Pues es que es complicado porque la verdad, leyendo algo, incluso las creepypastas, como mencionabas hace un momento, Lovecraft nos enseña a temerle, o más bien nos describe cómo siente el terror la persona, el que está viviendo eso en el libro, no temerle a las criaturas. Entonces, al leer creepypastas, sí me da miedo, pero justamente el miedo a la criatura Sí, o a lo claro. que pueda yo imaginarme. Pero te digo, es muy complicado porque incluso he escuchado personas que han leído Stephen King, que yo también he leído a Stephen King, dicen que sus libros llegan a ser hasta grotescos por lo descriptivo que son. Y bueno, leí It. Sí, es muy descriptivo, pero la verdad no sé si es que no me adentro en los libros o, o no sé, que no me sorprenden o no sé, pero no me dio miedo, no sentí eso grotesco, salvo por un libro que es de un autor más moderno, el Sí. queridísimo Tross. Ajá. Bueno, ya tiene varios libros, pero compré, en ese momento era su último libro, El Valle de la Calma, y la verdad, creo que tomó un poco de esto de Lovecraft, de describir lo que siente el personaje, y fue la primera vez que me metí o que estuve en los zapatos del personaje y sentí miedo de lo que pudiera pasar. Se los recomiendo muchísimo, o sea, tal vez es como, a lo mejor ahorita ya es burla, en su momento fue mucha burla por el libro de La Luna de Plutón, Claro. pero la verdad es un muy buen libro, a mi parecer, que sí me mantuvo, digamos, con miedo. De hecho, yo también recomendaría La Luna de Plutón. No he leído el segundo, pero el primero lo leí y está muy bueno. Mezcla el sci-fi con, ciencia ficción, que es más como de aliens y Sí. naves, el espacio, con lo que son gigantes, elfos. Hace esta mezcla de sci-fi con fantasía medieval, con esta alta fantasía de la que hablábamos. Sí. Yo la verdad sí lo recomiendo. Igual hay momentos muy emotivos, pero fíjate que ese libro de Dross no lo he leído. Te lo recomiendo bastante. Si quieres, te lo presto también. Perfecto, ¿no? Sí, yo aprovechando. Claro. Ya para resumir la vida de Lovecraft, este empezó a escribir para revistas y a columnas a la edad de 16 años y fue hasta que estaba en sus 30 que empezó con la publicación de libros o cuentos cortos, que eran más que nada compendios de todo lo que ya había estado escribiendo, solo que ahorita pues aprovechó, lo editó, lo mejoró y ahora sí ya lo publicaba en compendios. La verdad, yo creo que el estilo de Lovecraft se basa más, como decimos, en generar miedo a lo desconocido, ocultando las apariencias y enfocándose más en el contexto, más en el ambiente, en el entorno y en lo que sienten los protagonistas, porque
siento que el villano de las historias no siempre son las entidades más allá de nuestro plano existencial, por ejemplo, sino que es la codicia y la avaricia. El villano es la curiosidad porque cuando se quiere levantar el velo del misterio es cuando los personajes caen locos. Sí. Es cuando hasta cierto punto se pierden para siempre. O sea, cuando el miedo ya no es la muerte, sino es perderte en vida. Sí. Es crear esta locura, que se pierda la mente más que el alma o el cuerpo, que se pierda la mente. Yo creo que es el verdadero villano de las historias de Lovecraft, porque en sus momentos pues era terror a época victoriana, ¿no? Miedo a los vampiros, a los hombres lobo, a Jack el Destripador, al hombre del saco, estas leyendas populares que personificaban el miedo en lugar de tenerle miedo al miedo, vaya. Claro. Entonces, yo creo que esto es lo que alza mucho a Lovecraft y el miedo que genera y hasta cierto punto que humaniza a los personajes porque ya nos hace pensar que nos podría pasar a nosotros también, pues la locura no distingue y nos puede llegar a cualquier persona en cualquier momento y a cualquier edad. Y aquí es donde ya veo la inspiración desde caer en la locura, como este hecho de ver la crisis de su padre, la inspiración de Algernon Blackwood al incluir el entorno y la sensación de los personajes como parte del miedo, el buscar ser tan inteligente y preciso para sembrar terror en pocas páginas, como lo hacía Edgar Allan Poe, la parte de leyenda y seres místicos, cósmicos, como estos seres de leyenda en los relatos del Lord Dunsany, y claro, el misterio y el conjunto de sembrarlo en un contexto mortal, como lo harían los relatos del señor Chambers, porque aquí no te habla de que se tuvo que alejar mucho de su realidad. Uh-huh. Los libros de Lovecraft no se van mucho más allá de lo que cualquier persona podría vivir. No es alguien excesivamente millonario que se fue a un barco a mitad de la nada. O sea, son cosas que te pueden pasar incluso en tu misma casa. Claro, y pues como mencionábamos el libro de Charles Dexter Ward, el planteamiento del personaje es una persona común, un estudiante incluso. Entonces, yo creo que eso es lo que le da más énfasis al terror en cuanto a sus libros. El que puede pasar, le puede pasar a cualquiera, en cualquier momento. Y como mencionabas, no tanto, o sea, sí se ayuda de cosas como cósmicas, algún ente, divinidad, lo que sea, pero cosas mortales, humanas, como avaricia, codicia, la locura que... El querer conocer, o sea, quitarte la curiosidad de las cosas. Exacto, cosas que cualquiera de nosotros hemos sentido, vamos a sentir o podemos sentir. Yo creo que ese es el verdadero terror que maneja Lovecraft, la posibilidad de lo factible. Claro. Y bueno, de hecho también te quería platicar. Un elemento por el que se reconoce mucho a Lovecraft es por inventar el Necronomicon. Claro. Que es una especie de libro de invocaciones donde te dice la explicación y los ritos para invocar a demonios para cada necesidad y propósito existente. Pero de hecho, este libro es falso. Claro, el Necronomicon no existe. Claro. Y pues tiene sus inspiraciones. Una de ellas, y muy, digamos, es la más ambigua, es la del Codex Gigas, uh-huh, que es un libro donde se intentó plasmar o representar toda esta parte de demonología y está muy involucrada con el rey Salomón, a quien creo que ya le debemos de hacer episodio porque ya muchas cosas van dirigidas a este personaje de la vida real. Pero también otra inspiración precisamente es de los relatos de Chambers, uh-huh, de El Rey de Amarillo. Ahí Lovecraft tomaría la mayor inspiración para crear el Necronomicon. Y sí, muchos también toman el Necronomicon como el libro predilecto, claro, de demonios, que a mi parecer yo tomaría el del Rey Salomón, uh-huh, justamente. Pero sí, simplemente dejando de lado el libro y centrándonos en el nombre, muchos autores han usado el nombre Necronomicon para referirse como un libro para invocar demonios, para saber cómo hacer rituales. Entonces yo creo que fue y es como su obra, entre comillas, más reconocida. Sí, y de hecho ya sin siquiera, bueno, a mí me ha tocado que ya ni siquiera, porque sí lo he leído en varios libros que salen en Necronomicon, ya ni siquiera dicen del autor falso, que es Abdul al-Zahar, o un nombre así, ya ni siquiera lo mencionan, solo con decir Necronomicon ya saben que se refieren a Lovecraft. Exactamente. Y de hecho, donde más reciente lo he visto fue en El reflejo de la bruja, de Raíces Rebeldes, que pues bueno, es un libro de brujería, es una novela
de fantasía. Igual la recomiendo, está muy padre, muy buena, muy bonita, muy interesante. Tiene también elementos de todo, pero es la bruja en una de sus librerías. Ahí tiene claro, no puede, así, creo que incluso dice como de no puede faltar el Necronomicon. Exacto. Incluso trascendió tanto que en la fantasía ya es algo predilecto que tienen que tener los Exactamente. personajes. Y como mencionábamos, no, o sea, es un libro falso, es fantasía el Necronomicon, pero ya, como dices, trascendió que incluso en temas, digamos, serios, es un sí o sí tenerlo. Y pues, obviamente yo tengo el mío, tengo mi Necronomicon, pero sí es algo que no puede faltar. Sí, eso es lo que me impresiona, que llegó a trascender tanto. Claro, decimos que Lovecraft se inspiró y agarró cosas de otros, pero las explotó de una manera y las trabajó de otra manera. Exacto. Que llegaron a ser tan famosas, y por algo el nombre que conocemos ahorita es Lovecraft y no Chambers, por ejemplo, o Blackwood, que bueno, tal vez en Estados Unidos, como son autores de Estados Unidos o ingleses, tal vez allá suenan mucho, pero Lovecraft también era estadounidense, y si resuena hasta hoy en día y es mundialmente famoso, pues fue por algo, porque él supo trabajar esa información que tenía. Pero bueno, lamentablemente, ya pasando a lo último de la biografía de Lovecraft, los últimos momentos de la vida de Howard Phillips Lovecraft no parecen ser tan buenos como uno creería, pues este señor formó parte de una orden, de la Golden Dawn, donde se hizo de un círculo más grande de escritores y se mandaba correspondencia con otros grandes de la literatura, y no solo con literatura, sino también a un famosísimo Aleister Crowley, que es un exponente muy famoso en cuanto a estos temas de ocultismo, satanismo y bueno, cosas macabrosas. Lo conoció en la Golden Dawn, y pareciera que su círculo de amistades y fama pues lo llevaría a él ser también parte de esta fama, pero no. Lovecraft apenas duró 2 años casado con Sonia Green, de quien se divorció por problemas económicos. Se divorciaron en 1926 y Lovecraft fallece casi 10 años después de cáncer intestinal en Providence, el 15 de marzo de 1937. Como Denzel Crockett. Y murió en el anonimato y la pobreza. Se dice que sus mejores novelas cortas que publicó son El caso de Charles Dexter Ward, de 1928, En las montañas de la locura, en 1931, y Las obras sobre Innsmouth, en 1936. Que si te fijas ya son lo último que escribió prácticamente. Exactamente. Y ya son novelas, ya son historias mejor constituidas, y no todo lo que se le conoce, por ejemplo, el llamado de Cthulhu, que también son compendios de historias, pues son novelas cortas que fueron entre sus 18 y 20 años, me imagino que era cuando trabajaba todavía en la revista, en las columnas. Entonces, sí, porque justamente ahí son muchas historias, o sea, no tienen algo lineal. Y como dato, no se preocupen cómo mencionan Cthulhu, Cthulhu, Chutulu, porque dicho por el mismo Lovecraft, está en una lengua que no podemos escuchar los humanos, y pues por eso se le dio como ese nombre. Entonces lo pueden mencionar como quieran, porque no tiene una pronunciación correcta. Sí, de hecho creo que también hay gente que lo pronuncia sin las vocales, que son puras consonantes, como si fuera un Cthulhu de un crustáceo, como exactamente. Algo así dice según yo tengo entendido, en la mitología, o sea, dentro de la historia, tiene algo más que ver relacionado con este idioma que no podemos comprender, que es más como un pensamiento, como una idea, como un... Es que es justamente eso, que es una lengua no que sea incomprensible para nosotros, sino que simplemente incluso no podemos escucharla. Exacto, por ejemplo, ¿cómo suena una hormiga? Exactamente, o sea, no sabemos qué tal que se gritan entre ellas. Sí, pero... claro. O simplemente por los sonidos de... No sé, el mundo animal es tan vasto que incluso en estas mitologías, pues me imagino que es algo parecido. Sí. Entonces, sí, no se preocupen, ustedes pronúncienlo como quieran, lo van a entender, se van a dar a entender. Cthulhu, sí. Cthulhu, es lo mismo. Pero bueno, ¿qué te pareció lo poco que platicamos de nuestro querido Lovecraft? Muy interesante saber de dónde se inspiró, entre comillas. Bueno, sí, de dónde sacó el estilo de escritura. Me parece bastante triste que haya muerto como Tesla, sin reconocimiento, pobre y solo. Sorprendente también por la edad prematura en la que empezó a interesarse en literatura, en oratoria, en todo ese aspecto, y bastante impresionante. Sí, y bueno, de hecho,
Su padre fue una figura, no recuerdo a qué edad falleció bien, pero él ya se quedó prácticamente viviendo solo con su mamá. Sí, Entonces, también se habla mucho que él tenía una muy mala relación con su madre. ok. Él no se llevaba para nada bien, nunca hubo apoyo de ese lado. Y también se dice que aparte de divorciarse por falta de fondos económicos, era por una posible homosexualidad Ujú. relacionada a esto, que nunca tuvo una figura paterna, que su figura materna lo rechazaba. Y creo que un familiar suyo, creo que un tío o un abuelo, creo que era su abuelo. Ujú. Él iba a leer a casa de su abuelo. Entonces, entre tantos elementos que pasan en la vida, uno a veces no se da cuenta de. Dicen, qué padre el que describe de miedo, pero no tiene ese origen. Por ejemplo, no sabemos si fue cierto, Ajá. porque Lovecraft no nos lo dijo aquí tal cual, no nos lo platicó, pero saber que todo empezó por ver a su padre loco. También te saca de onda, ¿no? Que se esté basando en un caso real y que le sucedió a él. Sí, porque el miedo, tal vez no sabemos si Cthulhu existe, pero un miedo real es a quedarse loco. Sí, La locura, o bueno, tal vez hoy en día ya no es correcto decirle locura, pero bueno, estos temas del cerebro, de la mente, la conciencia, hablar desde el Alzheimer hasta otro tipo de problemas, es un miedo real. sí. Entonces, que él nos transmita ese miedo real que él tenía, es algo también sumamente interesante. Es que te digo, es el miedo a lo factible. Sí, exacto. Y aparte que le puede pasar a cualquiera. Exacto, no hay distinción en eso. Exacto. Bueno, de hecho, a mí lo que se me hace un poco triste es lo que en realidad se reconoce de este autor. Porque de verdad, o más bien una verdad, es que sus más grandes exponentes son, como ya vimos, el horror cósmico, los monstruos y todo esto popular. Pero realmente lo que a mí me llama la atención son las novelas de misterio que llegó a escribir, y claro, tal vez hablo desde mis gustos y la nostalgia, pero lo que escribió en el caso de Charles Dexter Ward fue magnífico e integra todos y cada uno de los elementos que mejor sabe escribir este señor. Y se me hace una pena la forma en la que murió, y que hoy en día se le asocia más con el miedo a los seres enormes, ya como tal cual la imagen que tenemos de Cthulhu, a lo en realidad que era el lograr este miedo puro y primitivo que tenemos a lo desconocido, y que este autor logra de una manera que no es necesario tener contacto ni con demonios ni nada parecido, sino que simplemente leyendo unas pocas palabras impresas ya podemos despertar ese instinto de supervivencia, de tener miedo, aunque no sabemos a qué le tenemos miedo. Exacto. Entonces creo que justo se alimenta más el caso, a mi parecer, que este señor pudo ser aún más interesante de lo que muestran sus relatos, por todos estos contactos que tuvo, sus conocimientos, sus vivencias, su pertenencia a grupos, sectas. Pero bueno, creo que esto podría quedar mejor en otros episodios para los que tenemos ahí horneándose. Sí. Pero de verdad creo que Lovecraft es de esos casos donde la realidad supera por mucho a la ficción. Entonces, no digo que esté mal que hoy en día se reconozca mucho a Cthulhu o a estos demonios, a sus formas, a lo grotesco, pero yo creo que ya le están dando mucho la forma física a algo. De hecho, en los años recientes hay un boom por estos juegos tipo Calabozos y Dragones, Sí. y hay muchos inspirados en Lovecraft y en su mitología. Entonces, no digo que esté mal porque se alimenta mucho la tal vez este universo que creó Lovecraft, pero creo que también me gustaría más que se despertara este como ánimo de explorar de los protagonistas. Sí. Esta exploración creo que se pierde mucho, y creo que nos vamos más por lo fácil que son los monstruos a tal cual ver la humanidad de los protagonistas. Porque yo creo que eso es lo que a mí me identifica mucho con las historias de Lovecraft, que es una persona tal vez joven, que se interesa por lo misterioso y, uy, metió la pata de más y ya de ahí no tuvo salida. Y es que yo creo que también es el fin con el que lo hizo, con el que escribió todas estas historias, de transmitir esa curiosidad, esa aventura, pero también saber que esa curiosidad y aventura e investigaciones tienen sus puntos en contra y que puede también pasar algo malo. Claro. Y bueno, de hecho se ve mucho inspirado por muchas novelas e historias, pero también en los videojuegos. Hay un videojuego, no me voy a adentrar mucho en esto porque no sé si realmente estén interesados por estos temas, pero hay un videojuego que se llama Bloodborne, que es sumamente inspirado en este terror cósmico,
Y lo que me llama mucho la atención es el contacto. Ujú. Cómo la locura o el querer conocer más sí te puede llevar al contacto. Lo difícil no es hacer el contacto, sino salir o escapar o salir íntegramente de ese contacto. Porque mucho de lo que habla Lovecraft también es que, ok, ya conociste al monstruote, a la entidad, lo que quieras, pero ¿Y ahora? ¿y ahora qué vas a hacer con eso? Ya no puedes simplemente salir. O sea, ya tienes un precio que pagar por ese conocimiento, tal vez. Y bueno, ya tal vez sería adentrar mucho en indagaciones, en especulaciones, pero yo creo que también es algo que se pierde, que el elemento que hace este terror es la humanidad, Sí. porque nosotros somos humanos, claro, y nos afecta en nuestra humanidad, en nuestra sanidad. Entonces eso también es algo que me gustaría, más que ver al monstruo de 70 metros que te va a aplastar, que tiene tentáculos. Me gustaría tal vez ese reconocimiento a los humanos que lograron ese contacto. Y viéndolo así, ¿no te parece eso de que lo difícil no es invocar o estar en contacto con deidades o demonios, sino este miedo que tenía Lovecraft, el miedo latente de estar loco? No es difícil enloquecer, lo difícil es salir. Y digo, ahorita, como mencionabas, hay muchas enfermedades que son hereditarias incluso, que no se pueden salir, te tocaron y lo lamento muchísimo, ¿no? Pero hay muchas otras que sí se van generando y no es difícil entrar en ellas, lo difícil es salir. Sí, Entonces claro. yo creo que es como paralelismo. Y con algo tan simple que no nos tenemos que ir a los monstruos, sino con las teorías conspirativas. Exacto. Con algo tan simple, o bueno, que ahora ya es común como el espionaje, Uh-huh. algo ya como lo que platicábamos también en su momento de los tesoros de la reina Isabel, por ejemplo. Ajá. Entonces, ya cuando entras en este mundo, ya cuando haces contactos, tal vez ya cuando platicas con alguien que en un inicio era desconocido, pero que ahora ya es un cómplice tuyo, ¿y ahora cómo sales? ¿Y ahora cómo convences a la sociedad que eres un ser funcional totalmente promedio? Ya tampoco Exactamente. es tan fácil llevar la vida como antes lo llevabas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que son estos monstruos enormes que toda la humanidad puede tener. Fíjate que no lo había pensado, pero ahora que lo pones así, sería interesante ver qué tipo de relatos escribiría Lovecraft si estuviera en este preciso momento, ¿no? Contemplando todo lo que existe. Sí. Sería sumamente interesante y verlo en su Kindle ahí investigar. Exacto. Pero bueno, ahora sí vamos con estos relatos de los que tengo muchas ganas de platicarles. Les recuerdo que no es el relato completo, pero sí lo voy a resumir y a contar la historia. Así que si quieren leerlos por su cuenta, están advertidos de spoilers, y si aún así quieren quedarse a escucharlos, incluso los animamos a que los lean después de escucharlos de nuestra parte. Quédense, ya vamos a comenzar con El extraño de Lovecraft. El extraño se escribió en 1921, pero fue publicado hasta 1926 en la revista Weird Tales, del que curiosamente se realizarían dos adaptaciones también de este libro, en películas que se llama Castle Freak o Castle Freak de 1995 y su remake del mismo nombre, Castle Freak, de 2020. Pero ahora sí pasamos a este relato. En este caso empezamos con la narración de alguien que no recuerda mucho de su pasado, pero tiene algunos fragmentos de lo que pudo haber sido su vida. Este ser vive en un castillo abandonado, donde no hay luz y lo único que puede apreciar es que afuera hay un extenso bosque y cerca una torre oscura que se alza hasta lo más alto en el cielo. A lo largo del relato este personaje nos cuenta que todo lo que conoce de sí mismo es gracias a que hay un montón de cuerpos corrompidos, viejos y claro, inertes. Pues entonces él también cree que tiene este aspecto de alguien anciano, y como no hay espejos o alguna manera de apreciar qué es él o qué edad tiene, él asume que tiene parecido a estos seres, pero que está en una edad como si fuera un adulto joven. También todos los conocimientos de la sociedad, las personas, los bailes, el cielo, el sol, la luna, las estrellas, toda clase de conocimientos, los ha adquirido gracias a que en ese abandonado castillo también hay miles de libros los cuales lo han educado. Tiene esta especie de intuición de que alguna vez tuvo recuerdos, pero eso sería decir demasiado. Él piensa que los recuerdos que tiene es como si fueran inducidos por estos libros. Todo lo que sabe es pura especulación, pero es cierto
que también ha visto imágenes y por eso puede decir que tiene presentes elementos como colores, ropa, zapatos, etc. Pero algo curioso es que este ser no puede salir porque si empieza a ir más allá del bosque, todo empieza a oscurecer y se pierde poco a poco en la nada. Así que siempre regresa a su pequeño lugar con su bosquecito, la torre oscura y el castillo con los libros y estos cuerpos. Pero tanto tiempo ha vivido así, aunque no tiene una percepción clara del tiempo, que se ve cansado y fastidiado, por lo que decide subir a la enorme torre para ver qué hay más allá. Pues cree que si cae y muere, sería al menos mejor que quedarse toda la vida en este castillo rodeado de libros, soñando con vivir historias como las que cuentan estas páginas. Este hombre sube y sube. Las paredes parecen imposibles de escalar, pues cada vez demandan más, pero él resiste hasta que siente que su cabeza topa con algo. Parece ser que ha llegado a la cima y una especie de suelo es lo que hay. Rodea la torre y sube por una especie de trampilla que logra mover con todas sus fuerzas. Entra en una recámara oscura y percibe que hay una pesada puerta, la cual también mueve con dificultad y ve la hermosa luna brillar en el cielo por fin. Nunca antes la había visto, pues el bosque tapaba todo a su alrededor y también por encima de este. La luna lo llenó de asombro y de terror al mismo tiempo, pues al pasar la reja de este lugar abierto que se encontraba entreabierta, observó que estaba al nivel del suelo, como si no hubiera subido nada. Paseando por varios parajes, campos e incluso un lago, pudo observar un castillo sumamente familiar y parecido en el que estuvo hace poco tiempo. Pero claro, este se encontraba con ventanas iluminadas y por el sonido de gente habitando en ellas. Se acercaba a la casa y observaba una pequeña reunión donde la gente ríe y platica. Animado por ver la vida y todo lo que los libros decían que era cierto, este hombre cruza y salta a la ventana y todo se detiene, se callan. El silencio se hace presente y este ser pronuncia sus primeras palabras y también las últimas. Pues él nunca antes había tenido la necesidad de hablar y no se le había ocurrido escuchar cómo era su voz. Así que, en su primer intento de hablar, exhala lo que parece una especie de aullido, lo que aterra a todos en la sala y hace que todos huyan y corran y griten y se estremezcan. Este ser logra entrar a una de las habitaciones, pues también se espantó y no sabía qué estaba pasando, pero ve al mismo tiempo que observa un gran marco dorado, como alguien imita sus movimientos y se acerca a él. Ahora entendía por qué todos salieron gritando. Esa criatura se encontró frente a un gran espejo y veía la carne y las ropas destruidas en su ser. Pero todo cobró más sentido cuando este ser extiende su mano y con su dedo toca a su contraparte en el espejo. Ahí fue cuando recordó todo y cómo él había sido parte del mundo de los vivos y cómo bebió aquella sustancia que lo hizo olvidar todo en su vida. No sabía cómo y por qué, pero no quedó como sus compañeros inertes de toda vida ahí abajo. Él pudo seguir, pudo subir y ahora comparte este mundo con los demás espectros, pues él llegó a odiar el castillo y ya no quería regresar ahí de otra vez. Él ahora sabe quién es, ya reconoce su cuerpo, sabe que la luz del día le hace daño y por eso es que sale en las noches a vivir y a recorrer el mundo con los fantasmas y espectros que ahora son sus hermanos. Pues ha sido puesto una vez más este mundo a sus pies. ¿Cómo ves este relato, mi chavos? Me parece increíble. Es... ¡Wow! No me lo esperaba. O sea, yo esperaba que fuera como estos típicos de que entran a otra dimensión o algo así. En ningún momento pensé que estuviera muerto. O sea, no. Sí, al parecer sube del inframundo. Ajá. Pero lo interesante es cómo hay esta contraparte en el inframundo, que también hay un castillo con libros y conocimiento. Sería más o menos como lo de Stranger Things. Sí, el mundo del revés, creo que le dicen. En español, sí. Que es más o menos lo mismo, pero en este caso que es como un inframundo, bien dijiste. Y si se animan a leer el relato en las últimas partes, habla mucho de cómo se acuerda de su vida, pero se acuerda que también bebió una bebida, bebió algo que está muy presente en la mitología griega, que es el nepente. Nepente. Esta sustancia se supone que te la dan cuando mueres y olvidas todo. De hecho, se menciona en la mitología griega como una droga del olvido. Y se dice que lo tomaban cuando pues morían para que no recordaran nada en vida. Entonces, al último de este relato empieza a mencionar cosas como las pirámides, como las culturas egipcias. Entonces, no es un ser moderno, o sea, es alguien que murió hace mucho tiempo
Entonces, que recobre la conciencia en épocas modernas, vaya, en ese entonces, en épocas victorianas de los 1800, 1900, se me hace curioso también cómo fueron todos puestos en esta gran casa, en esta gran mansión. Se me hace, es lo que te digo, o sea, no hace necesario monstruos gigantes para ver el verdadero terror. Y no solo eso, sino como la esperanza de que, ok, te puedes morir, pero hay una torre que puedes escalar, el inframundo si existe, no sé, esta como soledad del vacío, o sea, si él se iba más allá del castillo, se iba al vacío eterno. Ajá. Entonces todos estos elementos hacen que indagues más y más y más, y aunque parece que el relato no te diga nada, tiene tantos elementos que con solo mencionar el nombre de Nepente Ujú. ya es suficiente para decir mitología griega. Esto que ahora hay espectros, o sea, que hay más fantasmas, que hay más como él, habitando en la noche, que no puede salir de día. Todo esto de que viene de una cripta, de una contraparte, se me hace súper interesante este relato. Y es que como dijiste, o sea, este terror, en primero identifico dos miedos, miedo a la muerte y miedo a qué hay después de la muerte. Entonces, a decir verdad, yo tengo el miedo no a la muerte, sino qué hay después. Me da mucho miedo no saber. A mí también la pérdida de la conciencia. Creo que alguna vez lo mencionamos y si no, pues, lo recuerdo. Claro. Pérdida de la conciencia. O sea, si a mí me dijeras así por seguro, después de la muerte vas a ser un fantasma, yo feliz. Exacto, o sea, tener seguridad de qué va a pasar. Sí, sí, sí. Incluso me da como me dan las náuseas. Sí. Que yo me imagino que es lo que la gente siente cuando lee Stephen King. Pero a mí me pasa ahorita esto con Lovecraft. Me dan esas náuseas de, no sé qué está pasando, pero tengo mucho miedo. Ajá. Eso es lo que me transmite ese libro. Este relato. Y ahora pasamos a un relato sumamente especial que me encanta y que ya he leído un par de veces y puedo decir que es de mis favoritos del momento. Y revisando apartados puntuales, lo he vuelto a revisar varias veces, pero aún así siempre encuentro cosas que me paso por alto, pero que resultan sumamente precisas y que no creo que estén ahí por error. El relato es El alquimista. Es un curioso caso, pues fue escrito cuando Lovecraft tenía unos 18 años, en 1908, y que se publicó 8 años más adelante en una edición del United Amateur, que es un recopilatorio de cuentos cortos del mismísimo Lovecraft. Este relato se aleja un poco de lo cósmico y se centra más claro en un terror más mundano, que son las maldiciones. Pero déjate cuento un resumen de esta historia para que podamos platicar de los elementos que se encuentran en ella y que me digas qué te pareció. Nos encontramos en un casi abandonado castillo, en tierras francesas. La historia nos es narrada por el protagonista, Antoine, quien vive en un viejo castillo alejado lo suficiente de los campesinos de las casas, pero hay un pueblito cerca. En los adentros del bosque nos cuenta cómo desde que es un niño ha vivido sin sus padres, pues ambos fallecieron. Su madre falleció dando a luz y su padre murió al caerse una roca de este destartalado castillo desde hace tanto tiempo. Ok. Antoine fue criado por el único sirviente que quedaba, el viejo Pierre. Durante mucho tiempo el pequeño niño se quedó criado en casa y no se le permitía salir e interactuar con los demás niños, hijos de los campesinos que vivían ahí cerquita. Y al principio Pierre les decía que él no se debía juntar con esa clase de niños, denotando que era más un asunto de discriminación por el estatus aristocrático que tenían. Ellos de hecho eran condes. Ok. No menciona condes de dónde y tampoco menciona apellidos, pero menciona condes de C. Ok. Entonces me imagino que el apellido era C algo, pero nunca lo menciona. Ujú. Pero el misterio de la casa y que Pierre cayera enfermo un tiempo después hizo que la verdad surgiera. Pues las 3 torres que se hallan en ruinas de ese castillo no eran lo único que se estaba desmoronando. Antoine se enteró de que una maldición acechaba a todos los hombres del linaje de su padre. Y así, Pierre le da un escrito que pasaba de padre e hijo de generación en generación desde hace mucho tiempo. Y así se enteró que ningún hombre de esa familia pasaba de los 32 años de vida. El escrito se remontaba a los años 1200, cuando el castillo estaba en una plenitud y era una fortaleza temida, era una fortaleza francesa. Ujú. Mencionaba a un campesino que era propiedad de la familia y se llamaba Michael, pero tenía el sobrenombre de Mauvais o Mauvais, que se traduce del francés como malo. Ok. Tal cual es la traducción, malo. Este señor tenía un hijo llamado Charles, y ambos, padre e hijo,
eran alquimistas versados en el ocultismo y artes paganas. Incluso a Charles se le llamaba como Charles Le Sorcier o Charles el Hechicero, mejor. Había un rumor. Se decía que Michael había incendiado viva a su esposa como parte de un ritual satánico y también se le culpaba por la desaparición de hijos de los campesinos cercanos. Pero nunca se podía comprobar nada. Una noche, Godfrey, el hijo de Henry, que era el conde de ese momento, el antepasado, se perdió. Y así Henry hizo una visita a Michael, pero cegado por la desesperación de encontrar a Godfrey, su hijo, y las habladurías de la gente, éste arremetió contra Michael, quien se estaba preparando algo en un caldero. Al mismo tiempo se escuchaban los gritos de los criados en el castillo, pues Godfrey había sido encontrado, ya que éste se había escondido en una de las salas más ocultas del castillo, pero ya por fin todo estaba en orden y ya lo habían encontrado. Saliendo de la cabaña, después de esto que había hecho Henry, Charles, el hijo de Michael, lo había visto todo. Michael conjuraría así entonces una maldición. Nunca sea que un noble de tu estirpe homicida viva para alcanzar mayor edad de la que ahora posees. Uy. Y déjenme leerles un fragmento de las muertes que siguieron a esta familia. Repentinamente, saltando hacia atrás al negro bosque, Charles sacó de su túnica una redoma de líquido incoloro que arrojó al rostro del asesino de su padre, desapareciendo al amparo de la negra cortina de la noche. El conde murió sin decir palabra y fue sepultado al día siguiente, con apenas 32 años. Nunca descubrieron rastro del asesino, aunque implacables bandas de campesinos batieron las frondas cercanas y las praderas que rodeaban la colina. El tiempo y la falta de recordatorios aminoraron la idea de la maldición de la mente de la familia del conde. Así que cuando Godfrey, causante e inocente de toda la tragedia, y ahora portador de un título, murió traspasado por una flecha en el transcurso de una cacería. Años después, el nuevo joven conde de nombre Robert fue encontrado muerto en un campo cercano y sin mediar causa aparente. Los campesinos dieron en murmurar acerca de que su amo apenas sobrepasaba los 32 cumpleaños, cuando fue sorprendido por una temprana muerte. Louis, hijo de Robert, fue descubierto ahogado en el foso de la misma fatídica edad. Y desde ahí la crónica ominosa recorría los siglos. Henry, Robert, Antoine y Armand, privados de vidas felices y virtuosas, cuando apenas rebasaban la edad que tuviera su inafortunado antepasado al morir. Antoine, al saber esta leyenda a sus 22 años, buscó cuanto conocimiento en ese castillo pudiese encontrar, cosas sobre inmortalidad o alguna manera de terminar con la maldición. Asustado, no hacía más que pensar en aprovechar su vida, pero cuando casi le llegaron los 32 años de edad, decidió afrontar lo que viniese por él en ese momento, así que fue y se aventuró por una de las salas derrumbadas de su hogar, y encontró una trampilla que lo llevó a una sala oculta. Ahora, sin el viejo Pierre, y a unos días de cumplir la edad maldita, el corazón le latía fuerte, pero el silencio se hizo presente. En el marco de la puerta aparece una figura, con unas túnicas medievales, un casco de cuero, barba y cabellos largos, oscuros, pero con la mirada vacía, y con la piel completamente pegada. Parecía más un esqueleto que una persona. Pero cuando empezó a hablar en un latín que Antoine comprendía, por estudiarlo gracias a todos esos libros que leyó en el castillo, es cuando la pesadilla empezó de verdad. Esta figura reveló la verdad de esta maldición. La realidad era que Charles el hechicero y su padre Michael encontraron la fórmula para el elixir de la eterna juventud, pero hizo hincapié en cómo habían asesinado al padre de Charles el hechicero, y empezó a relatar todas las muertes de la familia, pero ahora ocurridas por mano y obra de Charles. Él lanzó aquella cosa al rostro de Henry, él disparó la flecha a Godfrey, él envenenó a Robert, relató todas las muertes y cómo éstas fueron planeadas y cronometradas por Charles, y así seguiría hasta acabar con todo el linaje de aquellos que acabaron con Michael, su padre. En ese momento, los ojos de esta criatura, de este hombre, de este ser misterioso, se llenaron de odio y quiso atacar a Antoine, pero este, con la antorcha que llevaba para iluminar el camino, se defendió e incendió el cuerpo de aquel pobre hombre. Antoine, una vez derrotado a este sujeto, caminó detrás del marco del que salió la figura y así encontró el laboratorio alquimista, con unos bloques que parecían oro,
y un hueco por el que se accedía a las afueras, haciendo entonces entendible cómo esta figura pudo entrar al castillo. Pero entonces, de aquel cuerpo surgieron las palabras que perseguirían para siempre a Antoine. ¡Necio!, gritaba. ¿No puedes adivinar mi secreto? ¿No tienes bastante cerebro como para reconocer la voluntad que durante 6 largos siglos ha perturbado la espantosa maldición sobre los tuyos? ¿No te ha hablado el gran elixir de la eterna juventud? ¿No sabes quién develó el secreto de la alquimia? Pues fui yo. Yo que he vivido durante 600 años para perpetuar mi venganza. Porque yo soy Charles de Sorcier. Ok. ¿Qué te pareció esta historia, mi chaps? ¡Wow! Me parece que da un giro bastante bueno al saber que Charles es el que mató a todos ellos. Digo, en primera, pues compré totalmente la idea que era una maldición, ¿no? Por ser alquimistas y todo. Pero traer a juicio ese realismo, entre comillas, porque... Como ese plot twist, ¿no? Exactamente. Pero digo realismo, entre comillas, porque, pues, obviamente... No eran muertes malditas. Creemos que no hay un elixir de la eterna juventud. No lo sabemos. Pero que esta persona estuviera siempre al pendiente, también que obsesivo, al pendiente de cuando cumplieran 32 años y matarlos. Sí, porque era 32 años y varios días. Ajá, ¿no? y no pico, era justo, ¿no? No era justo en el cumpleaños, era justo la edad. Exacto. Sí, exactamente. Entonces, me parece bastante sorprendente. Un ejemplo muy fuerte de perseverancia. Pero... Si le quieres sacar el lado positivo a las cosas, sé perseverante como Charles el hechicero. Exactamente. Pero, wow, me parece un relato bastante interesante. Muy recomendable para leerlo completo. Porque al menos a mí me quedó la espinita de que narró todas las muertes. Ni siquiera son 10 páginas. Son relatos muy cortos. Ajá, o sea, me imagino porque esos relatos se caracterizan por eso, por ser cortos. Pero eso de que narrara todas las muertes y cómo los mató, me parece sorprendente. Sí, no, y aparte lo que tú mencionas, a mí me gustó este plot twist de que, no era magia, maldición de las muertes, pero sí hay magia de que 600 años estuvo vengándose. Exacto. Pero otro elemento que me gustó mucho o que tal vez no me di tanta cuenta al principio, es que lo describen como un esqueleto. Entonces el elixir de la juventud no era tanto, era como una versión más acercada tal vez a lo que pudieron encontrar a este Michael malo y Charles el hechicero, porque tal vez sí vivía eternamente, no lo mató el fuego. Quién sabe si después se pudo vengar y matar a Antoine, pero no estaba joven, o sea, no estaba en su plenitud física, no, exacto. No era un joven como tal. Y sí vivió mucho tiempo, pero como un esqueleto, o sea, seguía sufriendo las inclemencias del tiempo, me imagino. Hay dos cosas, o sea, siempre se refieren a como la fuente de la juventud, como sí, eres joven eternamente, ¿no? O sea, te pueden matar, pero eres joven eterno, pero eres mortal. Y la otra es el elixir de la vida. Vives para siempre, pero el tiempo juega contigo. Entonces yo creo que aquí viene más ad hoc el elixir de la vida eterna con Charles. Porque como dices, era un esqueleto con la piel pegada, pero seguía vivo. Sí, o sea, le seguía creciendo el pelo, seguía teniendo estas cosas, pero me imagino que tenía que seguir alimentándose, tenía que seguir caminando distancias, se iba al bosque, no siempre estaba viviendo en el castillo. Esa es otra. Al tener el elixir de la vida eterna, aunque te mueras de hambre, no vas a morir. Ah, sí, claro. Puedes sufrir. O sea, me imagino, te mueres de hambre en el sentido figurado de que estás sufriendo por tener hambre, ¿no? Sí, estás hambriento. Sí, no de que realmente fallezcas por inanición, creo que se llama, ¿no? Ah, sí. Sí, o sea, es más como de eso, de no te pudieras morir, pero te ahogas. Siempre estás con esa constante sensación de que te estás ahogando. Exactamente. Esa constante sensación de que tienes hambre. Esa sensación de que no puedes respirar, no lo sé. Sufre todo eso. Sí, exacto. Entonces, en este caso yo creo que sí fue el elixir de la vida eterna. Y el elemento que te decía que yo creo que no está ahí por solo ponerlo, es que sea en Francia. Porque el mayor alquimista, o al menos el más famoso, Isaac Newton. Ajá. Y también Nicolas Flamel son
franceses, si no me equivoco. Bueno, Creo que Newton es inglés, sí, es inglés. pero no recuerdo si él fue enterrado en Francia o Creo algo. que sí. Creo- Creo que sí fue enterrado en Francia. no me acuerdo si su esposa era francesa y los dos fueron enterrados en Francia. Es un hecho que es un elemento, digamos, puntual en este tipo de cosas porque también hay una película que se llama Así en la tierra como en el infierno. Así la tierra como en el infierno, que en Francia es donde exploran las catacumbas de París para buscar la piedra filosofal Con el pabellón. con Papillon que los está guiando y Sí. el topo. Pero justamente de esa película también, cuando están en las fases más profundas, se encuentran con un esqueleto medieval. Justamente, ¿no? Con armadura y todo. Sí, y de hecho aquí a Charles lo mencionan con una... Como No, túnica. no recuerdo el nombre, pero aparte de la túnica como un casquito. Como yelmo. No tanto un yelmo, no es en yelmo, entonces puede ser un casquito de metal o estos de cuero. Ah, ok, sí. Como, sí, como casco. Eran como gorros, ¿no? Sí, algo así, pero de cuero. De cuero, ajá, de piel. Entonces, no era tal cual un caballero templario o algo así, pero era un caballero. Sí. Me acordé mucho de esta película. Y es que justamente ahorita te la iba a mencionar, pero pues me ganaste, ¿no? Que es en Francia, toda esta búsqueda de la piedra filosofal, los alquimistas y todo, por ahí hay algo. Sí, bueno, Nicolas Flamel es a quien se le atribuye que él pudo crear la piedra filosofal, que según yo entiendo la piedra filosofal ya es la mezcla, tanto el elixir de la vida como la eterna juventud, como el poder transmutar cosas en oro, que también es un elemento que se ve aquí, porque no dice tal cual era oro, él dice que Antoine parecía oro, como si fuera oro creado. Exacto. Entonces, todos estos elementos se me hace muy curioso cómo Lovecraft también los identificó y los puso ahí, porque no estamos hablando de un hombre versado, ¿sí? Es una persona que tal vez ya leyó mucho para este entonces, pero era un joven. Exacto, 18 años dijiste, 18 ¿no? años. Entonces, bueno, empezó con su interés desde muy joven, ¿no? Pero si de por sí a nosotros ahorita nos cuesta conseguir información sobre alquimia y todo eso, él, que digamos no era de una familia opulente, en esa época, a esa edad, yo creo que no tenía tanta información. Entonces me parece curioso que no sé si atinadamente, si sí investigó, haya acertado con estos puntos. Sí, es lo que te digo, que mencionen. Y también, bueno, se ve la fascinación por los castillos que tenía, ¿no? Por en el extraño y este del alquimista son castillos. Y en decadencia también. Me imagino que pues es parte de la época gótica. Sí. Pero es lo que te digo, que curiosamente hace hincapié de que fue en Francia. Sí. De que eran fortalezas francesas. De que era el oro. De que es el elixir de la eterna juventud. O sea, los puntos más famosos de la alquimia él también los incluye ahí. Exactamente. Y también lo que se me hace curioso es bueno, ya obviamente no se ahondó en si realmente Michael, el padre de Charles, realmente sí robaba niños o si sí quemó a su esposa. Pero a mí me parece que todo surge de este ser incomprendido, que era el alquimista. Porque tal vez siempre se habla también, por ejemplo, de que estaba preparando algo en el caldero. Sí. Siempre tienen un horno o un caldero prendido. Exactamente, siempre hay algo. Eso es justo lo que estaba haciendo Charles. Pero también puede ser coincidencia que estaba haciendo una sopita, ¿no? Pero esta parte de que lo atacaran y cuando lo atacan es cuando dice, ahora sí me voy a defender. Sí. Ahora sí ya voy a hacer este tipo de cosas. Entonces, todos estos elementos, cómo los rescató y los puso en una historia que de por sí ya es interesante, o sea, de alguien que tú dices, estuvo ahí puntualmente, o sea, ni siquiera la novia más dedicada está así, ni siquiera se acuerda tanto de tu cumpleaños. Él estuvo ahí en el preciso momento y la verdad sí me dio, no voy a mentir, un poco de risa verlo como planeando estas partes como tipo Looney Tunes del arco, el veneno. Me lo imagino como Humpty Dumpty de Gato con Botas que siempre estuvo detrás. Exacto. Así me lo imagino. Sí. Pero esta parte de que siempre buscara regresar al castillo, o sea, que ahí tenía su laboratorio. Sí. Me encantó este relato. Yo creo que es de mis favoritos. Son de esos plot twists que me gustan. Y de por sí, por eso el relato está genial, ¿no? Pero todos esos temas que mencionas,
de la alquimia, de detalles, como mencionaste, que lo lees una y otra vez y te vas dando cuenta de más cosas, son los cuentos, relatos o historias que me encantan. Sí, y no sé si esto tenga que ver, pero se me hizo curioso el nombre Godfrey. La verdad no investigué mucho, pero en el reciente juego de From Software, bueno, no, creo que ya no es el más reciente, pero Elden Ring, Ujú. ahí hay un jefe, una deidad que se llama Godfrey. Ok. Entonces, según yo, Godfrey es consorte de la reina. Ajá. Entonces, este nombre Godfrey, curiosamente, Elden Ring también tiene mucho de alquimia. Entonces, no sé si, según entiendo, la historia fue del director, que es Miyazaki, Ujú. y en colaboración con George Martin, que es el escritor de Canción de Hielo y Fuego, que es posteriormente la serie de Juego de Tronos. Sí. Pero no sé si habrán agarrado el nombre de Godfrey de ahí o el nombre Godfrey esté relacionado con la alquimia y por eso también lo puso Lovecraft. Yo, Pero el nombre se me hace curioso. yo creo que sí tiene algo que ver porque son de esos nombres que pasan de generación, bueno, por los siglos y tienen que ver, a lo mejor significa hijo de Dios o no sé, pero ya tienen como un sello, Sí, claro. un algo que los relaciona directamente. Entonces, eso se me hizo curioso. La verdad es que no lo quise investigar porque tal vez sería mucho entrar en conjeturas, pero Sí, igual hay muchos elementos que yo creo que puedes desenmarañar. Y claro, como buen relato alquimista, todo viene en código. claro. Y puedes sacar 10,000 páginas de esto que apenas si son 7, yo creo. Ujú. Entonces, por eso se me hace súper interesante. Sí. Y le puedes sacar cosas, desde el número de muertes, si quieres verlo así, o sea, Exacto. desde cosas que no están ni siquiera en una segunda o tercera revisada, puedes sacar mucho de este Sí, tipo de relatos. porque puede ser numerología, astrología, cosmología. Puedes sacar muchísimas cosas de estos relatos porque, como mencionas, los alquimistas escribían en código. Y hay mucho, dicen, están locos, ¿cómo pueden sacar esos números? Bueno, pues aquí se mencionan la cantidad de años, de siglos que estuvo buscando, o sea, no es simple locura, o bueno, espero que no, Ojalá. que no nos vayamos a volver locos, pero sí hay carnita de donde sacarías lo que decimos que poco a poco te puedes ir adentrando y donde pises algo que ahí no era, ya va a ser muy difícil salir. Exactamente. Pero bueno, ¿qué te pareció este episodio? ¿Te gustaron los relatos y lo que platicamos, mi chaps? Claro que sí, los relatos están impresionantes y pues son fragmentos, bueno, resúmenes. Uh-huh. Me quedo con la espinita de leerlos completos, todos. Y están impresionantes. Me encantaron, me gustó mucho la información desde dónde se inspiró Lovecraft hasta los relatos que nos mencionaste. Y está increíble. Y de hecho, cómo se ve también la inspiración, no solo de los autores, sino también de las culturas, porque te digo, menciona esta bebida de los griegos Sí, en el relato del extraño, y aquí en la alquimia es igual también relacionado con el antiguo Egipto, con estos elixires, con estas fórmulas. Entonces se ve, es padre ver, digo, no está padre lo que le pasó a Lovecraft, claro. pero es padre ver toda esta inspiración de cómo pueden mezclar tantas cosas y no sé, de alguien a quien le pueden sacar cosas tan de chisme que digo, tal vez sí eran ciertas, pero por ejemplo esto de que se llevaba mal con su mamá, que tal vez era homosexual, todo esto yo creo que palidece ante lo verdaderamente increíble que era este autor para armar las cosas, para sacar tanta cultura, pero dártela en 6 páginas. Exacto. Es lo que se me hace impresionante. Se me hace sumamente impresionante. Y es que como hemos venido diciendo capítulo tras capítulo, todo tiene relación. Y yo creo que Lovecraft es uno de los mayores exponentes en cuanto a buscar relaciones. Y más que eso, yo también digo que sumado a que todo tiene relación, cómo la realidad supera la ficción. Totalmente. Porque esto lo estamos sacando datos de nuestro mundo real. Sí. O sea, tal vez no podemos comprobarte que existió una piedra filosofal, pero sí te podemos comprobar que Isaac Newton, donde sea la bibliografía que uses, siempre se le refiere como alquimista. Sí, porque era alquimista. Entonces, la alquimia es un hecho que exista como en los relatos, bueno, eso ya es otra cosa diferente, pero la alquimia existe. Ajá. Isaac Newton existe, Francia existe. Claro. Son elementos reales que podemos decir que viven en nuestro mundo
Y totalmente yo creo que ya podemos sumar también que la realidad supera la ficción, Sí, totalmente. Y así es como cada vez me fascino más de este autor y sus increíbles historias, inspiraciones y de hecho aún nos queda mucho por explorar de esta persona. Y ahora le digo a la audiencia que si quiere saber más sobre Lovecraft y conocer temas tanto fantásticos como reales, pero igual de misteriosos, estén al pendiente, pues pronto sabremos más de la vida de este personaje. Mucho relacionado con la Golden Dawn, que es esta secta. claro. Pero bueno, eso lo dejaremos para futuros episodios. Este fue nuestro episodio número 15. ¿Qué te pareció este programa? Ayúdanos a compartirlo si crees que vale la pena y si quieres seguir escuchando temas de este estilo. Síguenos en esta plataforma en la que nos estás escuchando ahora mismo y recuerda que a mí me encuentras en Instagram como Reinhard-Ulveblod y si tienes algo interesante que contarme por allá, soy todo oídos. También te recuerdo que si te gustó el intro y el outro de estos programas es obra del grandioso Jaures Music, así es de que ve a revisar su trabajo. Últimamente está haciendo muchas colaboraciones muy interesantes y muy variadas, así es de que por favor dale una revisada si es que te interesa todo esto de la música. A mí me encuentran en Instagram como Chaps Mora. De nuevo, ahí me pueden mandar mensajes. Igual a la cuenta oficial de Caso 65. Nos pueden mandar mensajito, estamos al pendiente. Cualquier colaboración, tema que quieran que tratemos, pues con todo gusto, si se logra hacer, incluso si gustan estar de invitados, sin ningún problema. Todo es una posibilidad. Claro. Y claro, el martes 31 de octubre nos vemos en live. Vamos a estar tanto en la cuenta de Caso 65 como en la cuenta de Reinhard Ulveblod. Así es de que a donde sea que nos sigan, o también a la de Xavi, está bien ya para que ahí nos vamos un ratito. Sí. Noche de brujas. Pero bueno, esto fue Caso 65 y cuidado con revelar el velo del misterio, pues la locura está disponible para aquel incauto que no sabe dónde está buscando. Nos escuchamos en otro episodio. Hasta luego. Bye.